Buenos días, desde la Solapita BT, un nuevo encuentro con Ojo de Historias. Hoy es un día, va a ser un encuentro que con Guille tenemos ganas de presentarles. Hoy vamos a hablar de Wimpy, hoy vamos a tratar de difundir un poco quién fue Wimpy, qué nos dejó Wimpy. Y tal vez muy pocos sabemos o saben a qué nos referimos cuando hablamos de Wimpy. Guille, ¿cómo estás? Buen día. Hola, un placer inmenso, bueno, contento. Guille, ¿quién fue Wimpy? Por eso mismo, vamos a hacer un poquito de historia de lo que tanto conmovió a la sociedad, al mundo, que es la radiotelefonía. Y yo, por mi edad, sí, soy un poco hijo, ¿no?, de la radiotelefonía argentina. Entonces, cuando hablábamos preproducción, salió el nombre de Wimpy. Wimpy es un personaje olvidado, pero es una de las... Wimpy no era el nombre. No, en absoluto. ¿De quién estamos hablando? Ahora lo vamos a hablar. Vamos a hablar de Wimpy. ¿Quién era? Ahora vamos a hablar. Arturo García Núñez se llamaba. ¿Y dónde nació Wimpy? Es un rioplatense. Cuando un tipo, dicen, trasciende los albores de la fama, nosotros los porteños... Cuando un uruguayo trasciende. Sí, digo tipo porque siempre habla de tipo. Es una característica de Wimpy, ¿no? Sí. Bueno, trasciende, entonces lo llamamos rioplatense, como a Quiroga, por ejemplo, el famoso autor de Cuentos de la Selva, a Onetti, a Julio Sosa, a tantos, ¿no? Y si no trasciende, ¿cómo lo decimos? Si no trasciende, yo creo que es uruguayo. Es uruguayo. Es uruguayo, esas cosas. Lo que está diciendo Guille que Wimpy fue uruguayo, nació en Salto en 1906. En 1906, sí. Pero gran parte de su vida, ¿dónde vivió? Es un hombre de mundo, pero bueno, su fama la hizo acá, en Buenos Aires, y en la radio. Arrastraba multitudes. Hay una serie de hombres, de pensadores, que marcan un hito fundamental en la radiotelefonía argentina. Entre ellos Wimpy, sin lugar a dudas. Wimpy se llamaba Arturo García Núñez. Murió joven, ¿no? Murió joven. Murió a los 50 años en Buenos Aires en 1956. Yo era muy chiquitito, pero Wimpy me quedó porque la gente, claro, habría que contextualizar, ¿no? A veces no hay texto sin contexto. Vale. Lo que significaba la radio, la gente con el oído pegado a la radio cuando escuchaba alguno de sus admirados intérpretes de la radiotelefonía, de un radioteleteatro, puedo nombrar que yo me acuerdo de innumerables. Por ejemplo, había Carlitos Ginés con la Feria de la Alegría a la mañana. Bueno, Wimpy era un tipo, yo era muy chico, pero era un hombre, un tipo. Voy a utilizar el seudónimo de Wimpy, que era realmente espectacular. Atraía de una manera increíble. Él fue un periodista. Él fue un periodista. Más que un escritor. Fue un periodista escritor. Escritor, exactamente. Sí, se dedicaba al periodismo. Y era un tipo que hacía reír, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que hacía? Hacía pensar. Hacía pensar, mire, tiene unas cosas interesantes porque es interna en el campo también. Hace relación con los hombres de tierra adentro, con el gaucho, y tiene unos cuentos espectaculares, los cuentos del viejo Varela, ¿no? Toda esa sabiduría gauchesca del hombre, que, como él decía, eran analfabetos, pero tenían una cultura, partiendo de la base antropológica, que la cultura es lo que uno hace, lo que uno dice. Es como eso viejo, ¿no? Que no es alguien que, digamos, en esa época fue muy conocido.
Y en Uruguay, mis conocidos de Uruguay, los jóvenes también no lo conocen tanto tampoco, ¿sí? Lo que estuve investigando es que es alguien conocido por la gente de más edad, ¿sí? Gente como nosotros, ¿no? La edad que estamos teniendo nosotros. Pero bueno, me parece que es interesante poder llevar adelante o hacer conocer lo que él fue representando, ¿no? Vos tenés algo, ahí tenés algo en la mano. No, a mí me encanta, entre muchos cuentos, porque Wimpy tiene todos los demás libros de Wimpy, que uno no los consigue tan fácilmente, fueron publicados después de su muerte. Son cosas que... Sí, son libros póstumos. Claro, libros póstumos. Son recopilaciones. Son recopilaciones que fueron extraídas. El que pasa por haberlo dicho primero en Ambrosio Parés. Pero como siempre ocurre, ya lo había dicho Descartes en el capítulo 72 de sus Principios. Percibimos el dolor como si procediese de alguno de nuestros miembros y sin embargo el dolor está en el cerebro. Quiere decir que a la gente le duelen las cosas recién cuando el dolor se lo ubica en los sesos. Por eso es que si se estima el asunto con la necesaria formalidad, podrá advertirse que diga que anda loca de los riñones o que anda loca de los pies. Porque en realidad anda la gente loca de la cabeza. Mucho para decir. Es mucho para decir, es mucho para opinar, porque es la verdadera sabiduría del hombre rioplatense. Ahí nos estamos agrandando un poquito, ¿no? No, bueno. Pero vamos a abarcar también el hombre de dos orillas. Wimpy, que nació, como ya hemos dicho, en 1906 y murió con 50 años en 1956, vivió en una época no solamente de radiotelefonía, sino que compartió con otra gente acá en Buenos Aires, desde Discépolo a Razzano, también el uruguayo, a un montón de gente impresionante. Así que fue una época que no da tal vez hoy para que contextualicemos mucho, pero sí es importante que nos ubiquemos, lo que fue los primeros 50 años del siglo XX, que marcó una época cultural muy, muy importante para los argentinos o para el mundo rioplatense. Está muy bien eso de que decís, porque aparte había pensadores como Wimpy en esa época que, como Wimpy con el tipo, porque la gente tomaba lo de la radio y decía... Pero la radiotelefonía, Guille, nosotros dijimos que era un tipo pensante, pero la radiotelefonía te hacía pensar. Y ahí es donde trabajábamos mucho, ¿sabes con qué? Con la imaginación. Exactamente. Y la radio es el día de hoy, o en otras cosas parecidas a lo que es la radio, que sigue marcando una tendencia. Porque ahí es fundamental. La imaginación es una de las cosas que nos lleva al crecimiento, bueno, que nos marca. Yo en este caso, quizás por edad y todo, yo esperaba, por ejemplo, el Poncho Negro, desesperado en la radio cuando venía del colegio y me quedaba ahí. El Poncho Negro era una de las tantas historietas que después estaba la tarde Tarzán. Bueno, ¿y cómo surge lo de hoy? Lo de hoy surge por una propuesta de Guille, vamos a leer un cuento de Wimpy, ¿no? Y bueno, nosotros en La Solapita los cuentos tratamos que sean cuentos nuestros, entonces queríamos hacer esta presentación y ahora le vamos a leer dentro de este con ojo de historia, y acá lo quisimos introducir a Wimpy, como seguramente vamos a estar introduciendo a algunos otros autores muy interesantes. Sí. Le vamos a leer de Cartas de Animales, que fue una recopilación de 1978, es decir, uno de los libros póstumos de Wimpy, La caza y la liebre, que dice así: el tipo, cuando va a cazar, regresa enojado si no cazó. No sirve para ser feliz, porque contradice aquello de que la felicidad no es una estación que quede cerca o lejos. La felicidad es una manera de viajar. Eugenio d'Ors decía humorísticamente:
que la caza es mucho más importante que la liebre. Es, sin duda alguna, más importante el afán de lo que mediante él pueda conseguirse. Ya se ha visto que lo que se consigue con los afanes nadie puede llevárselo. En alguna parte uno ha recordado aquella respuesta de Vías de Preain, uno de los 7 sabios de Grecia, dada cuando alguien le vio irse de su pueblo sin otras cosas que su túnica y su bastón y le preguntó: ¿cómo, Vías? ¿No llevas tus cosas? Y él repuso, sereno y alegre, todo lo llevo conmigo. Llevaba la frente y el aliento, las manos y los ojos, el pecho y la voz. Quienes se quejan de no poder ser felices es porque son incapaces de entender ese ejemplo. Ser como fue el viejo sabio es la única manera de ser que garantiza para el hombre la alegría y la libertad. Porque solo puede estar contento el que sabe que todo lo lleva consigo. Y solo puede ser libre el que no teme ni espera nada. El hombre, así, ni siquiera necesita pensar en cómo debe hacer las cosas, porque tiene dentro algo superior al pensamiento y a la razón, que es lo que le permite realizarlas prodigiosamente. Cuando al tipo le falta eso, está perdido. En una de sus viejas películas, Chaplin hacía equilibrio en las cuerdas flojas, creyendo que otro iba a sujetarlo de atrás. ¿Con qué seguridad de que alguien lo protegía? Ahora, cuando tuvo la seguridad de que ya no lo protegían, qué espanto se reflejó su rostro al darse vuelta y comprobar que estaba solo. El hombre, que todo lo que tiene lo lleva consigo, es el único capaz de realizar alegremente lo imposible. Según leyes físicas comprobadas, en el túnel aerodinámico, la abeja no debiera poder volar, puesto que el peso, el tamaño y la configuración de su cuerpo no guardan la debida proporción con el largo de sus alas. Sin embargo, la abeja que ignora eso, se lanza a volar y no solo vuela, sino que hace un poquito de miel todos los días. Nosotros, yo en particular, soy admirador de Wimpy de siempre. Tengo un libro acá que se llama La calle del gato que pesca. Él tiene mucha recopilación, pero sinceramente formo parte de la historia de la radiotelefonía argentina, que fue brillante, década 50, 60, bueno, ahora es otra cosa, los tiempos son diferentes, hasta nosotros tenemos la oportunidad de comunicar esto a través del progreso, pero cuando hablamos de pensadores, cuando hablamos, por ejemplo, de hombres que han marcado la historia de la comunicación en la Argentina, créanmelo, Wimpy es uno de los más importantes. Muchas gracias por haber estado ahí, gracias por escucharnos y ojalá podamos transmitir esa necesidad de poder interesarse y conocer quién fue Wimpy. Un hombre que hacía pensar.